Buenas tardes, queridos hermanos, amigos, pacientes. Hoy día vamos a hablar del proyecto Renacimiento clase 9, Dioses Ajenos 2. Éxodo 23 dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Otros dioses que vimos a diferencia del sábado pasado, hoy día vamos a hablar de la religión, de la ciencia, el trabajo, la autosuficiencia, y hay más dioses, pero solo hablaremos de eso. La religión es un dios ajeno muy importante a eliminar, pues a través de la religión han ocurrido cosas realmente nefastas. Por ejemplo, Constantino, el año 300, Constantino era un emperador romano. Constantino convirtió el cristianismo en la religión oficial del pueblo romano. ¿Pero por qué lo hizo? Porque quería gobernar todos los pueblos a través de un credo. Y lo logró. Puso sacerdotes y a gente de esas iglesias y él era el sumo pontífice. Por lo tanto, era una manipulación política de la religión y que hasta el día de hoy tiene el ego de por medio. Y así logró Constantino gobernar a muchos pueblos, ya no con un imperio romano, sino que con un imperio de fe. Y mataron gente en el nombre de Cristo. Cuando Dios dice no matarás, ellos mataron en el nombre de Cristo, lo cual es un absurdo total, no tiene lógica ni pensamiento. Y a través de ese credo manipularon personas y gobernaron personas por un credo y por el miedo. Ahora, quiero que entiendas que el Dios religión es el emblema de estandarte del mal para destruir la fe. La religión es una interpretación de Dios, generalmente basada en los conceptos y pensamientos que desde ya tenemos que son formados por la sociedad. Por lo tanto, es una interpretación a la pinta del que lo está interpretando. En Chile tenemos casi 3.200 iglesias diferentes con distintas denominaciones y básicamente 3.200 doctrinas distintas. Y uno se pregunta cuál de ellas será la correcta. Y la verdad es que cada una de ellas cree que es la verdad y tienen que caminar a través de esa religión para ser salvos. Eso quiere decir que cada una de ellas se cree el camino, la verdad y la vida. La verdad no es esa. La verdad es que el camino, la verdad y la vida es Jesús y no es una religión. La religión nos ha dividido por mucho tiempo, pero ya no más. Tenemos que empezar a entender que Cristo es uno solo y que la religión con sus manipulaciones de fe ha logrado dividir al pueblo cristiano y dividir para reinar. Y a través de la religión se produce la lucha de egos por puestos religiosos que luchan precisamente incluso por doctrinas y se pelean entre sí por doctrina. Voy a poner un ejemplo. Viene un católico con un evangélico tradicional, se enojan, discuten y pelean y luego se separan y no se hablan porque ese es católico y el otro es evangélico. Estamos hablando de los tradicionalistas. Y resulta que uno se pregunta, bueno, ¿y a quién son fieles realmente? La verdad es que no son fieles a Dios, porque Dios dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y dice eso, y no está diciendo, pero tiene que pensar igual que ti. No, no dice eso. Lo que dice es que lo amarás, y el amor debe estar por sobre toda diferencia. Entonces, cuando Dios establece el amor a Dios y al prójimo, no te dice que tienen que pensar igual a ti. Entonces, estas personas que son religiosas se separan y se enojan y no se hablan porque no son capaces de amar. La diferencia está por sobre el amor. Y por lo tanto, la conclusión es que ellos son fieles a sus religiones, mas no son fieles a Dios. Las personas religiosas no cambian, porque las personas religiosas siguen a Dios en su mente, no en su espíritu. Por lo tanto, siguen a Dios en sus mentes con sus pensamientos acondicionados. Por lo tanto, no siguen al verdadero Dios que es espíritu, porque Dios solo busca adoradores en espíritu y en verdad. No busca adoradores de mente. Hay gente que le adora con su mente. Esos son los tibios. Pero los que buscan a Dios con su espíritu, esos son los que son calientes. Esos son los que Dios quiere. Esos son los que Dios puede usar, un remanente pequeño, para transformar al mundo, como lo hizo con solamente 11 discípulos. Y al final 12 con Pablo. Pero en definitiva, Dios cambió la historia del mundo. Jesucristo lo hizo con solo 12 personas, un remanente pequeño. Y Dios lo va a volver a hacer con quien realmente quiera seguir a Dios, y no una religión en forma específica.
Constantino ya lo hizo, destruyó el concepto del crecimiento espiritual y lo transformó en una religión. El cristianismo, por claramente, no es una doctrina, es un estilo de vida, es una forma de vivir, de ver la vida, donde amarás a Dios y al prójimo como a ti mismo. Donde hay una ciudad sin Dios, es una ciudad sin amor, donde está el egoísmo, donde está el individualismo, donde está la maldad. Y aquí pueden ver a una ciudad como la nuestra, tranquilamente, donde no gobierna Dios. Y mientras más se aleja Dios, porque nosotros lo hemos alejado, más reina el mal en esta ciudad. Y eso es porque los cristianos tenían que parar el mal, pero en vez de eso fueron parte de eso. Por eso vas a ver a religiosos que caen y que desprestigian el cristianismo, claramente porque desprestigiaron una religión. Pero eso no es Dios. Dios es un profundo crecimiento. Es donde el ego desaparece, donde el amor aflora, donde tú creces en amor. Porque Dios es amor y el que crece en amor crece en Dios. Y el que no crece en amor claramente está creciendo en una religión. El que realmente tiene un Dios verdadero tiene una relación con Él. No es un pensamiento, no es un concepto, no es una ideología. Tiene una relación con Dios. Y ese claramente va a destruir toda doctrina, porque va a seguir a Dios. No le interesan las doctrinas, ni la lucha de doctrinas. El Dios ciencia, ni hablar. Este Dios ha sido uno de los grandes dioses de este último siglo, donde la ciencia trata de explicarlo todo a través de la ciencia. Y uno se pregunta, ¿y la ciencia se ha preguntado realmente si existe Dios o quiere descartar a Dios? Porque a uno le da la sensación que quiere descartar a Dios, pero grandes científicos han pensado exactamente lo contrario. Y créanme que el creador de la teoría del Big Bang, que para muchos deja fuera a Dios, fue un sacerdote. ¿Y por qué esto? Porque él sabía que había una fuerza poderosa. Y él decía que una antimateria del tamaño de una pelota de ping-pong creó un universo que hoy día sabemos que es infinito. Créanme que para creer eso se necesita mucha fe. Más fe de la que se necesita para creer en Dios. Pero supongamos que eso sea cierto, que no es imposible. ¿Por qué no? Porque Dios sí lo puede hacer. Ahora, supongamos que eso sea cierto. Entonces la pregunta viene, ¿y de dónde salió esa pelota de ping-pong? Ya, supongamos que, porque de la nada sale nada. Por lo tanto, de la nada, nada puede salir. Entonces, ¿de dónde salió esa pelota? Nadie se hace esa pregunta. Y la siguiente pregunta, supongamos que existe esa pelota. Ya, esa pelota existe. ¿Cómo tuvo la energía para explotar? Y para dar origen, para que ustedes se den cuenta, nuestra galaxia tiene 100.000 millones de estrellas, que coincidentemente es el mismo número de neuronas que tenemos en nuestro sistema nervioso central. ¿Coincidencia? Interesante. Muy interesante, porque nuestro cerebro es como una galaxia. Por lo tanto, otro tema, ya hay millones de galaxias infinitas. Y que todo salió de una pelota de ping-pong, la verdad es que se necesita fe. Y como que nadie se cuestiona de dónde salió la energía y de dónde salió la pelota. Y puedo seguir hablando de esto. Pero al final Einstein y muchos otros científicos llegan a la conclusión que es imposible que exista algo tan perfecto simplemente al azar. El Dios ciencia no está para destruir la imagen de Dios, está para comprobarla. Y así hemos visto como la ciencia, por ejemplo, el gen de Dios, ha mostrado cosas, y les puedo hablar de este tema, les puedo hablar 5 horas, porque yo soy científico. Entonces yo claramente busqué cosas para entender y entendí que al final Dios estaba detrás de toda la ciencia. La ciencia explica lo que Dios creó, no explica la ausencia de Dios. El Dios trabajo, vaya, este sí que es un Dios también. Veo gente esclavizadas en sus trabajos, sobre todo cuando son dueños de negocios. Esto es bien importante, porque resulta que ellos son esclavos de sí mismos, esclavos del Dios trabajo, y no lo entienden. Y esto lo ha hecho un sistema que es capitalista, que por cierto está basado en el pensamiento acondicionado. Y ya saben lo que pienso de todas las ideologías basadas en los pensamientos acondicionados, ya sea de izquierda o de derecha. Esos tienen muchos problemas. Y por eso el mismo sistema está esclavizando a las personas. Si no es porque tiene su propio negocio, es porque tiene muchas deudas o porque quiere tener más cosas. Da lo mismo, te esclaviza el trabajo igual de todas maneras. Y no tienes tiempo para crecer en el amor en tu familia hasta cuando la pierdes y te das cuenta lo importante que era. El Dios autosuficiencia. ¡Wow! Este es un Dios enorme. Personalmente es uno de los dioses que yo además he tenido que luchar.
Este tiene que ver mucho con el ego, ¿eh? Y el ego dice, yo puedo todo solo, no necesito a nadie. Y esto genera individualismo. Y el individualismo claramente es un problema, porque de ahí trae el que es individualista, busca el bien individual por sobre el bien mayor y por lo tanto destruye el bien mayor. Eso es lo que hace la política en la corrupción. La política y la corrupción son hermanos porque es la búsqueda del bien individual por sobre el bien de los demás. Entonces es por eso que el Dios autosuficiencia es tan complicado. Y incluso para una persona común y corriente, todos tenemos egos, sin excepción, porque hemos nacido con ese ego, hemos nacido con la maldad. Por lo tanto, de hecho, cuando estamos chiquititos, nadie, escúchame bien, le enseñan el mal a los niños, lo aprenden solito y es más, se esconden para hacerlo. Y sin que nadie les haya enseñado nada, y lo malo lo toman así, porque está incorporado en nosotros. En cambio, la mamá tiene que enseñar el bien, tiene que enseñar los límites y tiene que enseñar todo lo bueno. Y eso es de chiquitito. Entonces, un joven fue de un gran sabio, que era autosuficiente, y este hombre le pregunta, ¿a qué has venido, hombre? Vamos a ponerle Juanito, no me acuerdo el nombre. ¿A qué has venido, Juanito? He venido a conocer su sabiduría, pero en realidad me interesa mucho porque en realidad he logrado muchas cosas y he sido bastante autosuficiente. Cuando el sabio escuchó eso, le preguntó, ¿eres autosuficiente? Debes estar muy cansado. ¿Y por qué?, le preguntó Juanito. Entonces el sabio le dijo, porque tiene que haberte costado mucho sembrar el trigo para comer el pan que comiste hoy. ¿Tomaste desayuno? Sí, dijo. Pan con queso, con chancho y un café con leche. Mira qué interesante. Porque como eres autosuficiente, tienes que haber sembrado el trigo, tienes que haber ordeñado la vaca, tienes que haber criado la vaca, tienes que haber sembrado el café, tienes que haberlo tostado, y todo eso para tomar desayuno. Qué interesante, y eso que no has dicho nada sobre el azúcar. Y no has dicho nada sobre el cerdito que tuvo que morir para que tú pudieras comer eso. Qué interesante que eres autosuficiente, pero tu autosuficiencia le costó la vida a un cerdito para que pudieses tomar desayuno. Qué interesante es tu autosuficiencia, y aún así dices que no necesitas a nadie. Wow, interesante, ¿no? Nosotros todos somos interdependientes. Yo soy dependiente del otro como soy dependiente del otro. Yo necesito el caballero que recoge la basura, y si no quedaría la embarrada. Así como mucha gente me necesita a mí, como yo necesito a muchas personas, y ojalá siga siendo así, porque esta interdependencia cumple con las leyes divinas. El que mejor sirve es el que mejor le irá. El que quiera ser grande entre vosotros, hágase siervo. Por lo tanto, el que mejor le sirve al prójimo es definitivamente al que mejor le va. Por lo tanto, sigue cumpliéndose las leyes divinas, pero la autosuficiencia piensa lo contrario y piensa que es un Dios y los demás lo necesitan a Él, pero Él no necesita a nadie. Interesante la autosuficiencia, ¿no? ¿Por qué no tenemos que tener dioses ajenos? Voy a decirles por qué. Es lo mismo el pensamiento que las imágenes, ¿eh? No se equivoque. Dice Isaías 44:9, dice, los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad, y los más preciosos de ellos para nada es útil. Y ellos mismos son testigos para su confusión, de que los ídolos no ven, no entienden, ni escuchan. Isaías 44:9. Habacuc 2:18 dice, ¿de qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? ¿O la estatua de la fundición que enseña mentira, para que haciendo imágenes mudas confíe el hacedor en su obra? ¡Wow! Es increíble lo que la Biblia nos está enseñando. Todo hombre, dice Jeremías 57:17, todo hombre se ha infatuado, se ha enorgullecido, atontado con su propio yo, ¿no? No tiene ciencia, conocimiento. Se avergüenza de todo el artífice de su escultura, porque mentira es su ídolo. No tiene espíritu, su ídolo no tiene espíritu. ¡Wow! Y les puedo seguir leyendo.
Vanos los que confían en vano en sus ídolos de su propia mano. No recibirán misericordia porque les abandonan, porque nunca estuvieron. ¡Wow! ¡Wow! Salmo 135, 15 dice: los ídolos de las naciones son plata y oro, y obra de las manos de sus hacedores, de los hombres. ¡Wow! Lo mismo son los conceptos y las ideologías. No te equivoques. Y en cuanto a todo lo que os he dicho, estad alerta. No mencionéis ni se oiga en vuestros labios el nombre de otros dioses, porque Dios sabe que esos dioses te van a conducir finalmente a la injusticia, a la destrucción, incluso de nuestro planeta, como ya hemos visto. Necesitamos una opción distinta. ¿Y por qué tenemos que cambiar hacia Dios? Porque Dios no es un Dios falso. Dios busca el bien mayor, porque Él es el bien mayor. Y por lo tanto, cuando adoramos a Dios, adoramos el bien mayor, y por lo tanto amamos a Dios y al prójimo, y existe una sociedad en armonía y en paz. No por leyes que han hecho los hombres con sus pensamientos acondicionados, que claramente los malos no respetan, ni tampoco las leyes, porque les tienen puertas giratorias. Por lo tanto, claramente ya hemos visto que el pensamiento del hombre acondicionado solo genera ideas o ideologías acondicionadas a los pensamientos que desde base ya son y forman esclavos en sus pensamientos. Qué interesante es poder cambiar a un Dios que nos hace libres. Hechos 17:29. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la naturaleza divina sea semejante a oro, plata o piedra esculpida por arte y pensamiento humano. ¡Wow! Ni siquiera los pensamientos esculpidos por la mente humana. No. Dios tiene una mejor solución. Y eso es Dios mismo. Bien, como conclusión, les recuerdo que la fama y el poder corrompen porque está el ego de por medio. Dale a un hombre poder o fama y descubrirás lo que hay en su corazón. La solución no es otra creencia, porque ninguna creencia, ni gobierno, ni sistema ha logrado sacar el mal del corazón del hombre o el ego. Y te lo repito una y mil veces, ningún sistema, ni gobierno, ni ideología ha cambiado el corazón del hombre. Mas Dios sí. Y es hora de abrir nuestras mentes para llegar más lejos de lo que ven nuestros ojos y de lo que nuestras mentes nos han esclavizado con los pensamientos y formas del yo que han sido formadas por una sociedad que quiere formar seres cuadrados para que trabajen en una sociedad cuadrada. Es el mal formando personas a su propia imagen, al ego del hombre, porque Satanás es ego y forma a la gente a su imagen. O te pareces a Jesucristo en lo manso y humilde, o te pareces a Satanás en el ego y en lo orgulloso. Todos estos dioses buscan recrear la imagen de Dios a la pinta del hombre y lo forman a imagen del ego original del yo, porque lo que están buscando al formar esa imagen es que adoren al yo a través de esa imagen que yo creé. Es todo lo mismo, y en las ideologías pasa exactamente lo mismo. Dios no necesita nuestra adoración, pero nosotros sí necesitamos adorarle para no adorarnos a nosotros mismos y adorar a dioses que claramente traerán nuestra propia destrucción. Dios les bendiga eternamente. Amén. ¿Claro?